La clase de hoy día se llama Potencia de bases en Q y exponente en Z. Clase número 1 del 5 de octubre de 2020. El objetivo de la clase. ¿Por qué estamos haciendo esta clase? Para conocer y comprender las potencias de base racional y exponente entero con sus propiedades. Una potencia se define como un coeficiente o base elevado a un exponente, en donde el coeficiente o base es un número que aparece en forma grande y el exponente aparece muy chiquitito en una esquina superior derecha del mismo número. ¿Y qué significa esto? Que la potenciación es la operación matemática mediante la cual multiplicamos la base por sí misma las veces que nos indique el exponente. Ejemplo, si tenemos n elevado a 3, esto significa que la n la multiplicamos por sí misma 3 veces, n por n y por n. Veamos un ejemplo numérico. 3 elevado a 4. La base es igual a 3 y el exponente es igual a 4. ¿Qué significa esto? Que multiplicamos la base 4 veces por sí misma. 3 por 3 por 3 y por 3. Y eso nos da 81. Una potencia de base racional y exponente entero tiene la siguiente forma. Es una fracción elevada a un exponente. Que al igual que el concepto anterior, es multiplicar por sí mismo la base o la fracción tantas veces como indique el exponente. Ejemplo, un medio elevado a 4. Esto significa que un medio lo vamos a multiplicar por sí mismo. ¿Cuántas veces? 4 veces. Para multiplicar fracciones se debe multiplicar los numeradores entre numeradores y los denominadores entre denominadores. Llamaremos numerador al número que está sobre la rayita y denominador al número que está debajo de la rayita. El resultado de esta multiplicación de un medio por sí mismo 4 veces es igual a 1 partido por 16. Veamos las propiedades de las potencias. Las propiedades de las potencias nos van a servir para desarrollar los ejercicios. Si tengo una potencia de base 1 elevado a cualquier exponente, eso va a ser siempre igual a 1. Ejemplo, 1 elevado a 5. ¿Por qué es 1? Porque 1 por 1 por 1 por 1 por 1 es igual a 1. Otro ejemplo sería 1 elevado a 3, 10 elevado a 2 en una fracción. También es 1 porque cuando tenemos una fracción cuyo numerador es igual al denominador, esa fracción siempre es igual a 1. Cuando tenemos una potencia elevada a 1, el resultado va a ser igual a la base. 5 elevado a 1 es igual a 5. 4 elevado a 1 es igual a 4. 2 tercios elevado a 1 es igual a 2 tercios. Y cualquier potencia de base A elevado a 1 va a ser siempre igual a la base. Cuando tengo una potencia elevado a 0, siempre va a ser igual a 1. Ejemplo, 1 elevado a 0 es igual a 1. 2 tercios elevado a 0 es igual a 1. 3 elevado a 0 es igual a 1. Cualquier potencia elevada a 0 con exponente 0 es igual a 1. Cuando tengo multiplicación de potencias de igual base, se conserva la base y se suman los exponentes. 2 elevado a 2 por 2 elevado a 3 son potencias de igual base, cuyo valor es igual a 2, y los exponentes son distintos, por lo tanto conservamos la base y sumamos los exponentes. Otro ejemplo sería 10 elevado a menos 3 por 10 elevado a 5. Conservo la base y sumo los exponentes. Si tengo dos potencias de base fraccionaria iguales, conservo la base y sumo los exponentes. Cuando tengo potencias de distinta base e igual exponente, se opera con las bases de acuerdo a lo que se pide, en este caso una multiplicación, y se conserva el exponente. 2 elevado a 2 por 3 elevado a 2 es igual a 6 elevado a 2. ¿Por qué? Porque multiplicamos las bases y conservamos los exponentes. 10 elevado a 2 por 2 elevado a 2, eso nos da 20 elevado a 2.
y 2 tercios elevado a 2 por 1 medio elevado a 2, multiplicamos las fracciones o las bases en forma horizontal y conservamos el exponente. 2 por 1, 2, 3 por 2, 6 elevado a 2. Cuando tenemos división de potencias de igual base, se conserva la base y se restan los exponentes. 5 a la cuarta dividido por 5 al cuadrado nos da 5 elevado a 2, porque restamos el exponente 4 menos 2. 2 tercios elevado a 5 dividido por 2 tercios elevado a 2 nos va a dar 2 tercios elevado a 3. Se conserva la base y se restan los exponentes. Cuando tengo una división de potencias de distinta base, al igual que la multiplicación, operamos las bases y conservamos el exponente. En este caso, dividimos la base de la potencia que está en el numerador por la base de la potencia que está en el denominador. Ejemplo, 12 al cuadrado dividido por 6 al cuadrado nos da 2 al cuadrado. Cuando tenemos dos potencias fraccionarias, al dividir dos fracciones la tenemos que multiplicar en forma cruzada. 2 por 5 dividido por 3 por 4 y conservamos el exponente. Cuando tengo una potencia elevado a otra potencia, se presenta así dentro de un paréntesis. Ejemplo, si tengo 5 al cuadrado y todo eso multiplicado o elevado a 3, multiplicamos los exponentes y conservamos la base. 2 por 3, 6 y conservamos la base que es 5. 3 elevado a menos 2 y todo eso elevado a 5, conservo la base y multiplico los exponentes. 2 por 5, 10 y negativo por tener un número negativo. Menos 10 a la cuarta elevado a 5 nos va a dar menos 10 elevado a 20. 2 tercios a la quinta elevado al cuadrado nos va a dar 2 tercios a la décima. Aquí mostramos que cuando tenemos una fracción elevada a un exponente, es lo mismo que tener el numerador elevado a ese exponente dividido por el denominador elevado a ese mismo exponente. Ejemplo, si tengo 5 séptimos elevado a 3, es lo mismo que tener 5 al cubo partido por 7 al cubo. Otro ejemplo, 2 quintos elevado al cuadrado es lo mismo que tener 2 al cuadrado dividido por 5 al cuadrado. Cuando tengo una potencia elevada a menos 1, ¿qué es lo que hacemos? Invertimos la base y la base queda elevada a menos 1, a 1 positivo, pero como el 1 no se pone, queda solamente así. Ejemplo, 10 a la menos 1 es lo mismo que escribir 1 partido por 10. 2 a la menos 1 es lo mismo que escribir un medio. 4 a la menos 1 es lo mismo que escribir un cuarto. Cuando tengo una fracción elevada a menos 1, simplemente invertimos la fracción. El b pasará hacia arriba y el a pasa hacia abajo. 5 séptimos elevado a menos 1 es lo mismo que escribir 7 quintos. 3 cuartos elevado a menos 1 es lo mismo que escribir 4 tercios. O sea, se invierte la fracción. Cuando tengo una base elevada a un exponente negativo cualquiera mayor que 1, se invierte al igual que antes, pero la potencia o la base de la potencia pasa con el mismo exponente pero positivo. Ejemplo, 10 elevado a menos 2 es igual a 1 partido por 10 elevado a 2. Se invierte el número y conserva el exponente pero positivo. 2 a la menos 5 es lo mismo que escribir un medio a la quinta. 4 a la menos 3 es lo mismo que escribir 1 partido por 4 elevado a 3. 3 elevado a menos 10 es lo mismo que escribir un tercio elevado a 10. Cuando tengo una fracción elevada a un exponente negativo, simplemente damos vuelta a la fracción y los exponentes pasan a ser positivos. Ejemplo, 5 séptimos a menos 3 es lo mismo que escribir 7 cubo, 5 al cubo.
2 quintos a la menos 2 es lo mismo que escribir 5 al cuadrado partido por 2 al cuadrado. Se invierte la fracción y se conserva el exponente pero con el signo contrario, en el caso que tengamos exponente negativo. Apliquemos lo aprendido. Utiliza las propiedades de las potencias para resolver los siguientes ejercicios. Número 1. 2 elevado a 4 significa que tenemos que multiplicar el 2 por sí mismo 4 veces, que nos da como resultado 16. 3 elevado a 3 significa multiplicar por sí mismo el 3 3 veces, y eso nos da 27. 10 elevado a 5 es lo mismo que decir 10 por 10 por 10, ¿cuántas veces? 5 veces, nos da 100.000. Un medio a la cuarta significa multiplicar un medio por sí mismo 4 veces. Eso nos da 1 partido por 16. 3 cuartos a la quinta nos da 3 cuartos multiplicado por sí mismo 5 veces. 243 partido por 1024. 3 cuartos a la cuarta es multiplicar la fracción por sí misma 4 veces y nos da 81 partido por 256. Menos 2 a la cuarta nos va a dar igual a menos 2 por 2 por 2 y eso nos da menos 16. En el número 8, como tenemos el menos dentro de un paréntesis, también está elevado a la cuarta. Por lo tanto, nos da positivo porque cualquier signo negativo elevado a un exponente positivo par va a dar positivo. Menos 3 por menos 3 por menos 3 por menos 3 nos da 81. En el número 9 tenemos 2 elevado a menos 4. Invertimos el 2 quedando un medio elevado a 4 positivo. El número 10 tenemos un medio elevado a menos 3. Nos va a quedar 2 partido por 1 elevado a 3. Al hacer la operación obtenemos que eso nos da igual a 8. Finalmente, para cerrar esta actividad, respondamos la siguiente pregunta. ¿Qué podemos concluir respecto a la relación que existe entre la base y el exponente de una potencia de acuerdo a lo explicado en clases? De acuerdo a lo dicho por ustedes, la relación que existe entre la base y su exponente en una potencia es simplemente multiplicar un número por sí mismo las veces que nos indique el exponente. Así hemos terminado esta clase número 1 y nos vemos, si os quiere, la próxima clase el día lunes siguiente.